durante la maduración. Sin embargo, a la parte de morfología que a nosotros nos pudiera interesar cuando las vemos al microscopio, pues es muy cortito ese proceso de la maduración. Y vamos a empezar con la linfopoiesis. Que esta producción de linfocitos, pues vamos a decir que empiezan a partir de una célula progenitora hematopoyética. Obviamente, antes de esta célula progenitora hematopoyética hubo una célula madre pluripotente que nos dio la posibilidad de que le dijeran tú vas a ser célula progenitora hematopoyética y ahora a partir de este momento te vas a encargar de hacer linfocitos. Entonces, en este proceso tenemos linfoblastos y pudiera ser un linfocitoblasto T, B o NK. Prolinfocito también T, B, NK. El linfocito. ¿Difícil? No. No. Facilísimo, No. ¿verdad? Sí. Sin mayor complicación, nos lo podemos aprender rapidísimo. Entonces, de estos quisiera hacer tal vez algunas anotaciones en cuanto al tamaño y un poquito de la morfología que pudiéramos tener en estas células. Obviamente, si se las dibujo, pues va a ser un Picasso y a final de cuentas todas las células que yo dibuje se van a aparecer. Más adelante les podemos poner unas imágenes donde ya los puedan identificar directamente. Esta información la estoy sacando tal cual, bueno, la tengo del Atlas de Hematología Clínica de Carrodac. Si por ahí encuentran un fragmento o alguien se los presta, es un libro bonito porque nos da idea de la morfología, no nos orienta mucho hacia células completamente patológicas, porque nos pone como las patológicas más bonitas, pero sí nos va orientando un poquito. Entonces, no es a fuerza que lo compren y que lo necesiten para el curso, pero si a lo mejor tienen la oportunidad de consultarlo, lo podrían checar, ¿no? Y es bonito. Bueno, entonces, vamos a poner aquí algunas características de estos linfoblastos. Los linfoblastos, pues, para empezar, son células grandes. Tienen, las voy a enumerar. A partir de voy a poner las características para ponérselos en cada línea. Entonces, en cuanto al tamaño, miden alrededor de 10 a 18 micrómetros. Entonces, realmente es una célula grandota. En cuanto al núcleo, el núcleo va a ocupar la mayor parte de nuestra célula. Vamos a tener un núcleo grandote donde la cromatina se encuentra bastante laxa, no se encuentra bien empaquetada. Y nos refieren que es un núcleo redondo, medio ovalado
es un poco subjetivo si lo vemos redondo, lo vemos ovalado. Aquí me va a caber. Vamos a ver. Va a tener presencia en este núcleo tiene nucleolos. Y que cuando ya les ponga la imagen se van a dar idea exactamente de qué es esto del nucleolo, que son zonas más delgaditas de la cromatina, parecen hoyitos dentro de nuestro núcleo. Y estos nucleolos pueden ser uno, usualmente hasta 3. La cromatina es fina o no empaquetada. El citoplasma va a ser poquito porque el núcleo abarca la mayor parte de nuestra célula. Sin embargo, el color que va a tener el núcleo, obviamente hablando que lo teñimos con el colorante de Wright, vamos a tener un citoplasma de color azul. Azul intenso. O también a veces lo van a ver que les dice es un citoplasma basófilo. Con este término de basófilo se refieren a una tonalidad azul. Granos no tiene. Es un linfocito. Vamos a poner relación núcleo-citoplasma. Esto significa RNC. La relación núcleo-citoplasma es de 4:1. Eso dicen los que saben. O sea, ¿realmente a qué se refiere en esto? Que el núcleo es bastante grande. Más núcleo, poco citoplasma. Perdón. Y algo más. Le vamos a poner número de referencia. O el intervalo o el porcentaje en el que lo podemos encontrar. En médula ósea, así vamos a abreviar médula ósea, MO, realmente no se tiene exactamente bien definido. Sin embargo, sabemos que deben estar de manera normal en la médula ósea. Si los ve ahí, ok, está bien. ¿En qué porcentaje exactamente que les puedo decir? De 10 a 20% o en 1%, realmente no está bien definido. Lo que sí sabemos es que en sangre periférica, que lo vamos a abreviar como SP, normalmente no debe haber 0%. Si nosotros empezamos a detectar linfoblastos en sangre periférica, algo anda mal. Algo anda mal porque esos deberían irse o quedarse exclusivamente en médula ósea y en su caso los podríamos ver en los tejidos linfoides, donde se están yendo a especializar o donde tenemos un cúmulo importante para que posteriormente puedan actuar donde se les necesita. Entonces, eso es lo que sí sabemos. En sangre periférica no los queremos ver. Después tenemos al prolinfocito.
Este prolinfocito mide entre 9 y 18 micrómetros. O sea, realmente, pues así que digan, todos son del mismo tamaño, no puede variar, pero siguen siendo células bastante grandes. Y su tamaño con respecto al linfoblasto, pues realmente no es tan significativo que digamos, ay, sí se ve un poquito más chiquito. El núcleo sigue siendo redondo, ovalado. Nucleolos, sí va a tener nucleolos, aún sigue presentando estos nucleolos. Sin embargo, ya no va a tener tantos. Puede tener uno o puede tener ninguno. Vamos a poner al revés, de 0. Y entonces, esta partecita que veamos sin, más clarita dentro del núcleo, como ese hoyito que le vamos a ver, puede tenerlo o puede no tenerlo. Usualmente lo tiene. En cuanto a la cromatina sigue siendo laxa, bastante fina, porque estamos viendo la presencia de nucleolos. La presencia de nucleolos, eso nos indica. Sin embargo, va a estar un poquito más empaquetada. En cuanto al citoplasma, sigue siendo azul. Va a mantener esta tonalidad azul en nuestro citoplasma. Un poquito menos azul que al principio cuando era linfoblasto. Aquí va a perder un poquito de esa intensidad del azul. Gránulos tampoco va a tener. Relación núcleo-citoplasma puede ser de 3 a 1. Entonces ya disminuyó un poquito ese tamaño nuclear. Nos quiere decir que si está madurando, tenemos tal vez un poquito más de citoplasma. Sin embargo, pues la proporción de 4 a 1 y de 3 a 1, pues me sigue diciendo que el núcleo sigue siendo grande. También en médula ósea, el porcentaje no definido, pero en sangre periférica también no debe haber 0%. De eso sí estamos seguros. En una persona sana no debe haber linfoblastos. Bueno, y ahora finalmente nuestra célula madura, que es el linfocito. Aquí ya el tamaño usualmente está de 7 a 18 micrómetros. O sea, realmente 18 micrómetros es grandotote. Usualmente son más pequeñitos, alrededor de 7 a 10 micrómetros, un poco más grande que el eritrocito, y un eritrocito mide de 7 a 8, por lo tanto un linfocito lo vamos a ver usualmente con un tamaño alrededor de los 9 o 10 micrómetros. No es que los estemos midiendo, sin embargo, pues ya con ese valor de referencia que alguien se tomó la molestia de hacer, pues ya nos vamos dando idea. El redondo. ¿Sí? Usualmente son redondos, algunas veces lo podemos ver un poquito deformado y lo llegan a llamar indentado, porque
como que se alarga y le vemos por ahí como un piquito en esa estructura que tiene el núcleo, en esa forma. Sin embargo, esos lo solemos ver cuando haya alguna activación de los linfocitos derivado de un agente patógeno. Si están como en reposo y andan circulando ahí tranquilamente, el núcleo lo vemos redondo. Nucleolos usualmente ya no tiene. No es algo usual que podamos ver ya en un linfocito maduro. La cromatina ya está condensada. Entonces, obviamente ya se ha empaquetado al máximo esta cromatina y está bien empaquetado ese material nuclear. Entonces, al estar bien compactado, ya no nos da la posibilidad de ver esos nucleolos. El citoplasma sigue siendo azul. Ese no va a cambiar. Pero es como de un color azul clarito, azul celeste, dependiendo de las tonalidades que nosotros le veamos al azul. A lo mejor nada más lo clasificamos en azul fuerte y azul claro. Mi hermano me dice que para él nada más hay dos, entonces no sé para ustedes. Entonces el tono del azul ya no es tan intenso. Gránulos sí puede tener, sí tiene, son escasos. Sin embargo, como les comentaba, no siempre los podemos detectar con la tinción que usualmente utilizamos, que es la tinción de Wright. ¿Alguien sabe qué tiene el colorante de Wright? No. ¿No? El colorante de Wright está compuesto por azul de metileno, que es un colorante de naturaleza, ¿saben si es básico o es ácido? Es básico. Ok. Y aparte tiene osina, que es un colorante ácido. Entonces, esos son los dos colorantes que están conformando a este colorante de White, que nos ayuda a teñir las partes ácidas y las partes básicas, y por lo tanto vamos a ver esos patrones de tinción, ¿no? Azul o violetas o rojos. Si los tuñéramos con otros colorantes, obviamente pues este, tendremos que estar hablando de otro color. Oiga, maestra, una pregunta. Mande, dígame. Entonces, saliendo de médula ósea, por ejemplo, los linfocitos T que se diferencian en el timo, ¿ya llegan totalmente maduros o terminan su maduración y su diferenciación en el timo? Estos deberían salir pues básicamente maduros y llegar a su diferenciación al timo. Es un linfocito y ¿qué me falta saber? Voy a hacer T, voy a hacer B por completo, ya sería en ese timo. Y en el timo y en el ganglio linfático, bueno, a lo mejor esto no lo saben, pero ahí se enfrentan a un proceso de selección. Entonces, ahí se les presentan antígenos para poder decidir si van a ser capaces de llevar a cabo su función. Entonces ya es un linfocito, pero son linfocitos vírgenes o naif, o por el término en inglés, que no se han enfrentado a nada. Entonces ya ahí, ok, ya era un linfocito porque ya se produjo en la médula ósea, ya le dijeron que va a ser linfocito. Sin embargo,
no se ha especializado y no sabes exactamente si va a servir o no. Entonces, ya una vez que llega el timo, que llega el ganglio linfático, ahí es donde tiene ese proceso de selección y ya se le asigna la función correspondiente. Ok, gracias. Bueno, en ese caso, cuando no llevan a cabo su función y no son eliminados, dan posibilidad a que se desarrollen patologías como son los linfomas, donde hay un error en esa selección o a veces problemas autoinmunes, donde pues normalmente ese linfocito, como no pasó la prueba, se debería eliminar, pero si está escapando a ese proceso de selección es donde nos puede dar origen a diversas patologías, y dentro de ellas estaría los linfomas o algunos desórdenes autoinmunes. ¿Alguna otra duda? No, maestra, gracias. Bueno, entonces continuamos. En relación núcleo-plasma, se mantiene 3-1, incluso por ahí podrían encontrar 5-1. Aquí el núcleo sigue siendo grande, va a ser grande porque abarca la mayor parte de la célula. En general, el tamaño celular va disminuyendo, pero la cantidad de núcleo con respecto a citoplasma se mantiene. Entonces, ¿qué nos va a hacer la diferencia entre un linfoblasto y un linfocito? Pues podríamos poner atención a la parte de la tonalidad del citoplasma y a la parte de la cromatina. Si nosotros vemos presencia o no de nucleolos, porque eso nos está orientando a qué tan compactada está, qué tan compactado está ese material genético. Y aunque mantengamos este porcentaje mayor respecto al núcleo. Ahora, en médula ósea, ¿cuántos podemos encontrar? Entre el 5 y el 15% de la población que está en médula ósea. Entonces, sí, el linfocito ya se produjo ahí está. Va a tener que migrar, obviamente, pero normalmente vamos a encontrar 5 o 15%. En sangre periférica vamos a encontrar una cantidad mayor. Usualmente los porcentajes de linfocitos, estos son los leucocitos, los segundos en mayor cantidad en circulación periférica, nos vamos a encontrar entre 20 y 40%, a lo mejor 25, 40, 25, 45%. Este porcentaje que les dé de sangre periférica de las células sanguíneas puede ir variando de acuerdo al libro que estén consultando ustedes. ¿Y por qué? Dependiendo del libro que consulten. Porque pues obviamente el autor es de diferentes partes de este mundo y las cantidades celulares sí llegan a variar dependiendo de la raza que estemos estudiando, de la población de estudio que tenemos. Y tal vez lo pueden escuchar así como un poco tajante esta parte de decir población blanca, población negra, y a algunos nos resulte un tanto discriminatorio. Desafortunadamente es así, dependiendo de la raza, perdón, es la cantidad de células que podemos tener. Para algunas poblaciones hay mayor cantidad de linfocitos o de neutrófilos, y sí está influenciado por esta parte de la raza de cada individuo. Entonces, a lo mejor población de Estados Unidos de América, población europea, población africana. Entonces, sí vamos a ver que hay algunas variaciones en estos porcentajes derivados de las razas.
Obviamente no es con intenciones discriminatorias, sino que es un hecho que se ha confirmado. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Y esto Pues ahora entonces se ve reflejado en enfermedades, en frecuencia y qué tipo? Sí se puede ver reflejado en la frecuencia y en el tipo de patologías. Cuando nosotros estudiamos alguna patología en específico, usualmente nos refieren epidemiología y nos dan porcentajes. Y muchas veces es marcado esa parte de en población asiática, en población afroamericana, en población afro. Entonces, sí, hay algunas patologías hematológicas que se presentan principalmente en poblaciones afrodescendientes o en poblaciones europeas, mediterráneas, que sí, obviamente las empezamos a ver en otros países, en otros tipos de poblaciones por la cuestión migratoria. Pero si ya nos ponemos a ver la historia clínica completa de un paciente, podemos encontrar que efectivamente tiene cierta ascendencia. Y por eso nos vamos orientando hacia que era más posible que él lo tuviera y obviamente su familia pudiera presentar esta situación. Todavía no llegamos a la parte de la drepanocitosis, que es un tipo de anemia, a lo mejor sí la han escuchado, pero esta drepanocitosis es propia de, bueno, no propia, sino que se encuentra con mayor frecuencia en población afrodescendiente. Y en nuestro país la podemos encontrar con mayor frecuencia en zonas costeras y zonas de costa como es el caso del estado de Veracruz, del estado de Guerrero. ¿Por qué? Porque por ahí llegó la conquista a nuestro país y hubo la llegada de bastantes esclavos africanos, donde ellos tenían esta predisposición. Y ya vamos a ver a qué se debe y por qué. Pero por eso los empezamos a ver con mayor frecuencia en ciertos puntos de nuestro país. Si nos vamos un poquito a la historia, bueno, llegaron esclavos africanos, obviamente se asentaron ahí y las poblaciones de estos lugares pues tienen gran cantidad de población descendiente de africanos. Entonces sí está asociado. Gracias. ¿Alguna otra duda? Perdón, me ando quedando sin pila. Bueno, entonces vamos a pasar a otro que también está súper fácil. Este sí se van a acordar, ¿verdad? Para el día del examen. Sí. Vamos a pasar a la apoyesis, que es para la producción de monocitos. Vamos a empezar con la célula hematopoyética. Ya sabemos todavía más mamás antes de llegar a ser célula progenitora hematopoyética. Pero pues vamos a partir de esta. Entonces, tenemos al monoblasto, por un monocito, monocito, y luego nos ponen que finalmente llega a ser macrófago. Porque el sueño dorado de todo monocito es llegar a ser macrófago. Y ya el nombre que tenga específicamente ese macrófago va a depender directamente de el tejido en donde lo vayamos a encontrar. Entonces, también está súper fácil, ¿no?
sin mayor complicación. Auxilio, socorro. Denme 2 segundos, se me va a acabar la pila. Regresé, gracias. Bueno, entonces también la maduración de esta línea celular pues es bastante sencilla, rápida. Y ver estas características. El monocito, si por ahí se acuerdan de algún momento de la vida en que los hayan visto, es la célula sanguínea más grande que podemos encontrar en circulación periférica. Es el más grandotote y lo podemos identificar fácil. No sé si se nos sea sencillo identificarlo. Sí. Entonces, usualmente son grandotes, el núcleo dicen que es como forma riñonada, pero eso de la forma de riñón pocas veces se cumple. Pero lo que sí es un hecho es que es una célula bastante grande y que incluso le podemos observar vacuolas, ya cuando es un monocito que se encuentra activado. Entonces, son como de las características principales que tiene esta célula y la que más le reconocemos. Entonces, en cuanto a tamaño, para el monoblasto, entre 12 y 18 micrómetros. Referente al núcleo, puede ser redondo, ovalado. Este núcleo es excéntrico. ¿A qué me refiero con excéntrico? Que se encuentra a la orilla. Exactamente. Si se va hacia un ladito, no está justamente en medio. Puede tener nucleolos. De tener derivado que la cromatina es bastante laxa o es bastante fina. Y nucleolos. Gránulos. Núcleo citoplasma. Aquí también tenemos una relación bastante grande, bastante núcleo y menor cantidad de citoplasma. Y en cuanto al intervalo de referencia, también un valor, un número completamente específico no lo sabemos, pero en perdón, en sangre periférica, sí es un hecho de el que no debe haber.
que se quedó un poco congelada la imagen. Ya cargó. Voy a empezar a dar lata a esta cosa. Ya no quiere escribir, ya quiere que acabe en su clase. Bueno, entonces, esto en cuanto al monoblasto. De ahí tenemos al promonocito, que este promonocito, en cuanto a la forma de núcleo, es un poco irregular, tal vez un poco extraña si lo queremos ver así, porque no tiende a ser de manera redonda o ovalada, como sucedía en el monoblasto. Sí, llega a tener así como un tipo de manitas. Les voy a poner las imágenes. Déjenme conseguir un escáner que funcione porque el mío se murió. Pero no es completamente redondo, podemos ver como algunos bordecitos a ese núcleo. Y obviamente el núcleo sigue siendo bastante significativo. Es un tamaño bastante importante que puede oscilar entre los 12 y 20 micrómetros. O sea, realmente aquí no es que vaya a disminuir mucho de tamaño. Y podemos identificar principalmente por esa forma del núcleo que no es ovalado, no es tan regular. Usualmente el núcleo tiene como esta forma, algo así. Vamos por aquí. No quiere borrar, pero tiene estas formas irregulares. Y por aquí adentro, esta bolita que le voy a poner, quiero representar un nucleolo. Entonces, sí tiene como estos bordecitos. Por eso me refiero a un núcleo irregular. En cuanto a nucleolos, puede o no tener de 0 a 1. La cromatina sigue siendo laxa, sigue siendo fina. Perdón, todavía no les carga la imagen, pero cuando lo quiera cargar ya lo van a ver. Ahí ya. Gránulos sí puede tener, son gránulos, finos que no los alcanzamos a detectar. Y perdón, omití ponerles el citoplasma, el color del citoplasma. Cuando me deje avanzar esta cosa, lo escribo. Ese color también es un citoplasma basófilo de un color azul, pues significativamente intenso. Sin embargo, puede llegar a tener cierta tonalidad de gris. Yo realmente les digo que es como un azul mugroso, porque sí es una mezcla de como extraña de azul y gris. Pero usualmente lo vemos de tonalidad azul y va disminuyendo esa tonalidad del azul y va como que ganándole un poquito más el tono gris. Mencionamos que gránulos, pues tal cual,
no los podemos observar, sin embargo, sí los presenta. Entonces, esta clasificación subjetiva que le damos a granulocito, pues es derivado de lo que nosotros no podemos ver directamente en el microscopio. Pero el plasma sigue siendo grande, honestamente, 3:1. Vamos a tener más núcleo y un poquito menos de citoplasma. En cuanto a los valores de referencia, en médula ósea, ya se me detuvo esta cosa. Bueno, en médula ósea, usualmente podremos detectar 1%, tal vez un poco menos, de estos promonocitos. Y en sangre periférica también. No es normal observarlos. Deben ser 0. Si están afuera, algo de verdad grave está pasando, porque para que salga una célula de ese tamaño de circulación periférica y así de inmadura, no está normal. Por ahí hay un problema de una leucemia. Y finalmente tenemos al monocito. Ya no me deja escribir esta cosa. Pero Sí, es que está como que trabado la imagen. sí. Sí, bueno, yo lo último que vi fue lo de gránulos finos, pero Sí, ya no puedo escribir más. Pero voy a completar la tabla. Se los voy a platicar ya en los últimos 5 minutos que nos quedan. Completo la tabla y les subo el archivo para que lo tengan ahí disponible si lo quieren consultar. muchas gracias. Sí, profesora, gracias. Sí, gracias. Ya no me va a dejar escribir. Gracias. Bueno, entonces les platico. El monocito sigue siendo grande, una célula grandota. Su tamaño no va a disminuir, va a seguir siendo como de 12 a 20 micrómetros, y aquí no cumple tanto esa regla de las características de la maduración celular, que va disminuyendo su tamaño. Sin embargo, bueno, a le podemos ver otras características morfológicas que sí nos orientan a que realmente ha madurado. Pues la forma del núcleo va a tender a ser como arriñonada, que usualmente eso nos dicen. El núcleo de un monocito es arriñonado. Esto es una falacia, porque a veces tiene forma de riñón, a veces tiene forma de herradura, a veces tiene una forma irregular, como esta que vemos aquí, no con tantas prolongaciones o indentaciones, que es el nombre correcto que le dan. Pero la cromatina la vemos más compactada, y si vemos esa forma de riñón o de herradura en la forma del núcleo, pues es un monocito bien bonito. Si no, pues no se preocupen, lo vamos a distinguir por el tamaño que tiene. Y el núcleo grandote. El color del citoplasma también es importante observarlo. Es del tono azul grisáceo. No le vamos a llegar a notar los gránulos, y nucleolos dentro de este núcleo donde ya se ha compactado la cromatina, no las vamos a observar, ya que ha llegado a su compactación máxima. Lo que sí podemos observar y nos pudiera llegar a orientar un poquito más acerca de qué es un monocito y es un monocito activado, es que en el citoplasma vamos a llegar a observar vacuolas, y esas vacuolas son zonas no teñidas, que las vamos a ver blancas por completo. Entonces, eso me está orientando a la presencia de una vacuola, y que este monocito está activado. ¿Por qué se activó? Porque hay algo extraño y se lo está comiendo. La función de los monocitos, ¿cuál es? ¿Alguien se la sabe? La fagocitosis. Exactamente. Entonces, va a querer comer, y cuando le veamos vacuolas es que algo se está comiendo y se activó, y eso nos puede orientar. No todos los monocitos
están activados, es un hecho. Si estuvieran activados todo el tiempo, pues esta persona está contrayendo agentes patógenos a cada rato. Pero sí las podemos llegar a ver y luego dicen, ay, es que tiene esto, está mal mi tinción. No, no está mal su tinción, es que su monocito está activado. ¿Sí? Porcentajes en médula ósea, alrededor del 2% de todas las células que veamos ahí van a corresponder a monocitos. No es una cantidad tan significativa. Y en sangre periférica los podemos encontrar entre 0 y 10%, entre 3 y 11%, dependiendo de la literatura que consulten, pero puede ser que no veamos ninguno en nuestro frotis, no se espanten, es completamente normal, pero puede ser que si veamos un poquito más, de 0 a 8, de 3 a 11, como les digo, dependiendo. Usualmente el reporte es de 0 a 8. 0 a 10, ya 10, ya me está sonando a que tiene más de lo normal. Pero podemos verlos o podemos no verlos. Realmente esto es variable en un frotis tal cual que esté analizando el microscopio. Pero si yo analizara toda la muestra, pues sí me voy a encontrar que efectivamente hay monocitos y no en gran cantidad. Si yo estoy viendo 20% de monocitos, o no sé distinguir la morfología, o efectivamente el paciente los tiene y hay que averiguar qué está pasando con él. ¿Podría Dígame. ser debido a una infección? Sí, ¿no? Pudiera ser una infección, pero no aumentan tanto. A que lleguen a 20% no es usual. En una infección, ¿cuánto es lo que suelen aumentar? Y si llegan a aumentar, estamos viendo alrededor de 8 o 10 monocitos. ¿Sí? La verdad, nunca me ha tocado ver un paciente que tenga 20 monocitos por una simple infección, por una infección. Realmente no. Y los que sí tienden a aumentar de manera significativa son los neutrófilos, en el caso de las infecciones. Los monocitos no aumentan tanto. Cuando veo muchos monocitos, ya a lo mejor estaría pensando en la probabilidad de que mi paciente tenga una leucemia monocitoide. Y eso obviamente ya es un poquito más grave, ¿no? Y el momento en que se esté haciendo el diagnóstico. Y no siempre los vamos a ver tan aumentados en sangre periférica cuando se trata de leucemias. Usualmente las leucemias sí necesitamos ver el frotis de sangre periférica, pero la parte que nos orienta más y que nos da mayor información es la médula ósea. Entonces ahí tenemos que hacer una tinción de médula ósea para hacer el conteo celular y ver qué tanto han aumentado. ¿Sí? Si usualmente espero que estén entre el 1 y 2%, y ahora ya estoy viendo 5, 10%, 20%, bueno, ahí sí ya podría orientarme todavía más hacia esta leucemia monocitoide, que habría que complementar con otros estudios porque no solamente el aspecto morfológico me va a servir para que se dé el diagnóstico, es una parte de todos los demás estudios que requerimos hacer para dar un diagnóstico al paciente, o bueno, que el médico dé el diagnóstico con esto que nosotros le estamos aportando. Pero no llegan a aumentar tanto con una infección. Los que sí aumentan de manera significativa son los neutrófilos y sí llegan a ser cantidades importantes. Usualmente los neutrófilos son las células más abundantes en respecto a los leucocitos y los podemos encontrar alrededor del 40 al 65%. Hay veces aumentan hasta el 85% y ahora con esta situación del coronavirus hay pacientes que llegan a tener hasta 95% de neutrófilos,
lo cual nos da cierta orientación a que efectivamente tiene una infección por el COVID. Es algo que se ha estado observando en los pacientes con COVID. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, creo, ya son las 8, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón. Entonces, nos vemos el próximo miércoles y bueno, ahorita nos conectamos a la sesión de Zoom, por favor, que el maestro Jesús les mandó el link, entonces los veo ahí en un momentito. Sí, profesora. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias, profesora. Sí, gracias. Completo el archivo y se lo subo. Gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Gracias, buenos días. Pues de hecho sí, ya llevo 3 días torturándolos. Hoy es el tercer día. Ya tuvieron el gusto o el disgusto de estar conmigo en clase miércoles, jueves y hoy. Entonces, pues jóvenes, bienvenidos ahora a esta parte del laboratorio que también nos vamos a estar viendo, tal vez no en todas las prácticas como tal que estén escuchando mi melodiosa voz, pero sí habrá algunas que a fuerza tengan que escuchar toda la sesión. Entonces, pues un gusto que estén aquí con nosotros. Efectivamente no es el laboratorio más convencional del mundo, pero espero que aprovechen al máximo lo que nosotros les podamos compartir y pues lo puedan utilizar. Uno nunca sabe en qué va a acabar, como bien nos dice Rosalba. Y entonces aprovechenlo, a lo mejor, a ver, mijito, tú que estudiaste químico, dime qué dice aquí o este laboratorio, ¿qué? En biometría. Entonces aprovechen, nunca está de más y aparte apantallar los de las ciencias sociales, que después no saben así ni siquiera saben qué estudiamos, pues dicen, pues es algo con Q. Sí, efectivamente es algo con Q, pero los podemos apantallar un poquito. Entonces, échenle ganas, jóvenes, como dice Rosalba, ya estamos a un pasito y aquí nos vamos a estar viendo. Y también no nos dejen a las sesiones espiritistas, ya les dije que no me gustan. Si me han contestado, he de decirles que sí, no me dejan en sesiones espiritistas, pero también a los otros maestros, si nos preguntan en el laboratorio, por favor contesten.
Sí.